pues primero saludos a Jorge, claro, naturalmente, y a todos los asistentes a este webinar. Solo tengo que decir que Jorge es uno de nuestros grandísimos colaboradores, un súper experto de Presto que desarrolla sus propias investigaciones sobre los costes, que da muchos cursos, tiene muchas actividades y hoy pues va a contarnos el tema de IFC y con su enfoque particular que seguro que es muy interesante. Yo le agradezco a Jorge Guzmán mucho que colabore con nosotros, creo que todos van a recibir pues una presentación muy interesante y también le voy a agradecer que me regale una hora de su tiempo que es esta, porque yo me voy a retirar y no voy a estar presente y esa hora y me permite hacer muchas cosas, se lo agradezco mucho. Jorge, adelante. Oye, muy bien, Fernando, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. eh, y aquí tengo un documento que voy a compartir. Bien, vamos a partir. Ante todo, muchas gracias buenos días de Chile. Muchas gracias por la oportunidad para Re-Explain, para Fernando. Eh, a ver, lo que nosotros vamos a presentar es una mirada, como dice Fernando, particular. Es una mirada aplicada al BIM en los formatos correspondientes en este caso de IFC. Nosotros vamos a hacer una muestra ahora. Es una síntesis bajo el formato que vamos a presentar. No vamos a abrir Presto, pero vamos a mostrar muchas imágenes porque es muy diverso, ¿eh? Entonces, nuestra presentación se dirige principalmente al protocolo, a la revisión y validación de información. Sin embargo, tiene un complemento que ya lo veremos durante la presentación. Estos son los temas inicial del proyecto, del webinar. Así estaba detallado. Estos temas los vamos a ver uno a uno durante el desarrollo de la presentación. Bueno, aquí está la imagen que detalla este contexto, cómo fusionado, ¿cierto?, entre Presto, herramientas, formatos y protocolos. Entonces, aquí aparecen nuestros temas. Que vamos, por supuesto, se va a ir a medida que avancemos en la presentación, donde tenemos tres partes, donde primero hay una introducción, sumergirnos en el tema, un tema normativo, luego hay algunos protocolos de revisión, validación, y por supuesto al final algunos ejemplos y conclusiones y por supuesto una reflexión final. Entonces, en términos de introducción, a ver un segundo, quiero ver una cosa aquí. Ya, a ver. En términos de, para partir, tengo que decir que esto está bajo un contexto. Esto tiene que ver primero con un desarrollo, como dijimos, de coste, de una investigación y por supuesto de casos reales con formatos IFC para las mediciones y también para los presupuestos. Pero el contexto está dado en que el proponente está dado, digamos, en una licitación, donde existe un proponente o un oferente y también un mandante, donde éste comparte información en un formato IFC a través de una plataforma, por ejemplo en Chile, por ejemplo en el mercado público, donde el proponente oferente no tiene un contacto directo, digamos, con el consultor que desarrolla el modelo, sino que es a través de un portal. Esta lógica, esta estructura, esta forma de trabajar que tiene Chile, hace que la comunicación no sea tan expedita como para preguntarle si el modelo corresponde en el caso del IFC, ¿ah? Que vamos a ir viéndolo más adelante. Dicho eso, queremos hacer un comentario sobre el IFC. Y estas son alguna especie de levantamiento que nosotros hicimos a medida que hemos avanzado en este tema por algún tiempo. Donde es difícil, que no se entiende, que tiene problemas, que no se, solamente no se ve, que pierde datos. Pero el que más me llama la atención es el último, que dice que si no tiene los parámetros geométricos, el modelo IFC no se puede medir. Y eso para nosotros ha sido todo un desafío, porque nosotros en este contexto que dije de una licitación,
el, el proyecto hay que medirlo y hay que presupuestarlo a como dé lugar, porque la organización lo necesita para postular y ojalá sea adjudicado en una licitación para tener, digamos, obras a ejecutar. Entonces, aquí vienen algunos ejemplos, alguna mirada de algunos casos que nosotros hemos detallado, que tenemos cuatro, donde el primero dice que no presenta parámetros geométricos. Y en este caso, por ejemplo, esa columna que ahí aparece, que es un caso de un camino de Istram, eh, no aparece para esa columna, no aparece la altura, o eventualmente también podría ser el largo. Cuidado que en el IFC los parámetros a veces vienen cambiados y no siempre son con lo que yo le llamo el sentido común. No siempre el largo, el ancho y el alto corresponde a lo que estamos acostumbrados tradicionalmente. ¿Ah? Entonces, en este caso no está, por lo tanto tenemos algunos inconvenientes para calcular esos datos e ingresarlos a las mediciones y por supuesto calcular el costo. En el caso 2 nosotros le hemos llamado inconsistencia, que a pesar de que la información viene, en este caso lo World Quantity, viene la información de ese muro que hemos destacado, viene un problema porque viene la superficie lateral, pero viene como izquierda y derecha. Pero nosotros hicimos las pruebas de ese muro y es imposible que tenga 2 metros cuadrados de diferencia entre una cara y otra. Por tanto, aquí algo está pasando. No quiero hablar de error, sino quiero hablar de inconsistencia. Y por eso también entra un protocolo. ¿Ah? Hacemos con el caso 3 que le llamamos propiedad cambiada. Esto significa que en este caso en las fundaciones vienen algunos como losa, como se coloca ahí en color rojo, lo que hace que Presto con la clase o la entidad lo clasifique de manera distinta a lo que naturalmente corresponde, pero que por los parámetros como vienen cambiados se va en otra dirección. Esto hace necesariamente que en Presto se extraiga la información y que manualmente, internamente, aprovechando la virtud de Presto por supuesto, se puede reclasificar. Pero de buena a primera, así como viene el IFC, va a generar un problema porque vienen datos cruzados no geométricos, sino que para organizar la información. El caso 4 le hemos llamado error geométrico, que este sí tiene un error. A pesar de que los parámetros vienen, aparentemente no hay ningún problema. Esto lo podríamos publicar en Presto directamente, de forma muy rápida, pero los datos que vienen ahí, por ejemplo, el área dice 107.385. Eso, así de buena primera, no hay posibilidad de que un muro tenga esa superficie, salvo que tenga otra unidad, salvo que, por ejemplo, esté en pulgadas o en centímetros, no sé, algo distinto, pero en metros cuadrados no está. Por lo tanto, también genera un error. Nosotros hemos realizado pruebas y aquí vamos a ver cómo eso se puede de alguna forma contrarrestar o solucionar en función de los protocolos que tenemos propuestos. Como resumen de lo que estamos visualizando, tenemos que decir que tenemos 4 casos, existen muchos más, nosotros aquí hemos hecho un resumen de algunos casos, donde el primero no tiene parámetros, el segundo hay inconsistencia, el tercero tiene una entidad cruzada y el último tiene unos errores en los datos geométricos. Y, por supuesto, vienen de distintos software y distintos tipos de área. Aquí tenemos infraestructura, el último un aeropuerto, etcétera, donde no necesariamente estamos hablando de lo tradicional de un edificio inmobiliario, sino que ya nos fuimos en términos de IFC a abrir las fronteras y ahora podemos usar cualquier tipo de proyecto. Para esta parte, nosotros creemos necesario que expliquemos el tema normativo. Porque en términos de mediciones, voy a usar lo que tenemos en Chile, existe la norma chilena la 353, que es la cubicación. Llámese cubicación para Chile, para España mediciones, para Perú metrados, para Bolivia cómputos, y así cada país, digamos, tiene su propio término. En general yo voy a hablar de mediciones, que es el lenguaje que tiene Presto. Pero también, paralelamente, existe el estándar BIM para proyectos públicos, que ha desarrollado Plan BIM de Corfo en Chile, y que estas dos miradas se complementan, no chocan entre sí según nosotros, pero sí hay que hacer una especie de límite para saber cuál es el rango en el cual se puede aplicar cada uno. El estándar BIM baja por el uso número 2
y baja por el NDI y el TDI según el nivel según el nivel de madurez de la información. Dicho eso, en términos muy de información del estándar, para no sumergirme ahí, solamente lo nombro y ahora hacemos un cuadro comparativo que comparamos la norma chilena 353 de mediciones, llámese manual, digamos, o AutoCAD, o PDF, o plano papel, y el otro es el uso número 2 del estándar BIM. Y podemos ver que, por ejemplo, para el volumen, aquí tiene, para el volumen en la norma chilena tiene largo, ancho por alto, que es un tema geométrico, pero para el BIM aparece un parámetro que representa el volumen. Esto es muy interesante porque en general uno ubica, o mide, mejor dicho, hace las mediciones con la norma de manera manual, lo hace con la geometría, pero por el BIM no toma la geometría generalmente y lo hace solamente paramétrico. Por lo tanto, son dos miradas distintas y lo que se diferencia en general son los criterios. Por lo tanto, cuando uno compara estos dos métodos, además de comparar el resultado que probablemente no coincida, debe comparar los criterios para llegar a esta medición. Para avanzar, lo que me interesa es el último, y tiene la relación con el PIM. La 353 no se conecta con el modelo, es un tema manual y es totalmente desapegado, en el mejor de los casos, en Excel, pero que no se conecta al modelo. En cambio, el BIM sí se conecta y está integrado en todo momento para el desarrollo del presupuesto y, por supuesto, de la obra, al modelo IFC. Aquí aparecen algunas preguntas que le dan contexto y le dan, digamos, un marco a lo que vamos a hacer en el desarrollo de la presentación. Entonces, vamos a preguntar si es posible medir un modelo que no tenga información geométrica. Y también si es posible detectar y también corregir algunos parámetros en el modelo IFC o que tengan relación con el modelo IFC, o que vengan en el modelo IFC. Esto es un grado de complejidad. Nosotros creemos que lo más importante, si los parámetros vienen o no, lo más importante es hacer el trabajo. A nosotros nos envían un proyecto, venga en IFC, en papel, en PDF, en AutoCAD, en Revit, en Instagram, en lo que sea, nosotros tenemos que estudiar la legislación y entregarla. Vamos a ver un esquema de la situación actual, de cómo funciona nuestra industria hoy en relación a los modelos IFC con Presto. Entonces, aquí un esquema, tenemos el primero que es la información del mandante, que la comparte en mercado público y que a través de COS IFC y Open IFC se descargan los parámetros que si estos existen, estos parámetros avanza y se homologa a cierta información y luego se pasa a las cantidades. Sin embargo, si esta información no existe, es incompleta, se devuelve el modelo al mandante para que lo rehaga y vuelva a entregar una nueva versión completa, digamos, con el modelo IFC y ahora sí lo pueda medir. Esa lógica, que es muy válida principalmente en una inmobiliaria, que la inmobiliaria diseña y también construye con una constructora, esto hace que sean ellos mismos y de muy expedito. Sin embargo, en términos universales, no es tan simple, porque como dije al principio, en el contexto del mercado público para Chile, no está esa relación, esa conexión directa con el mandante o el modelador o el que esté a cargo del proyecto. Y además que las licitaciones y los tiempos son muy acotados. Aquí tenemos una solución propuesta. Tenemos una mirada, digamos, el mismo esquema, pero ahora con un protocolo de análisis de la información. Entonces podemos ver que el modelo IFC, igual que antes, tiene la misma lógica, entra al IFC, pero ahora baja al análisis. Y aquí nosotros nos destacamos algo que encontramos interesante. Y que nos hemos dado cuenta que en general cuando se mide un modelo IFC, lo primero que se hace es tomar el modelo IFC y medirlo directamente, sacar los parámetros y empezar a medir el metro, muros en metros cúbicos, tabiques en metros cuadrados, radieres en metros cuadrados y en metros cúbicos, depende si es encofrado, revestimiento u hormigón, etc. Y así empezar a medir. Sin embargo, nosotros creemos que siempre la medición debe partir no por el modelo, sino que debe partir por el listado de partidas, o lo que le llaman en Chile itemizado, o también le llaman BOQ, que tiene que ver con las cantidades de obra, de cómo me lo pide el cliente y cómo tengo que entregarle el presupuesto que incluye las mediciones.
Bajo esta mirada, nosotros primero vemos lo que nos piden y después entregamos al modelo, entramos al modelo y lo direccionamos en función de este documento. Dicho eso, ahora entramos y vemos si la información existe. Como ven, ahora no devuelvo el modelo, sino que pasa a una etapa de validación, donde nosotros revisamos aquella información que es inconsistente. Pero cuando la información no existe, pasa derechamente a otra etapa que nosotros le hemos llamado corrección. O si la información también viene equivocada, ya sea geométrica o también ya sea de propiedad o característica, también pasa a una revisión para luego ser corregida. Nosotros creemos que estas tres etapas llevan a un manejo más eficiente desde el punto de vista de la administración de los datos y, por supuesto, lograr nuestro objetivo, que es medir un proyecto completo para hacer una estimación de costo y poder entregar una oferta en un proceso de licitación. Entonces, en resumen, nuestro análisis tiene tres etapas. Tiene revisión, tiene validación y tiene corrección. Esto hace que ahora tengamos un mejor manejo y tengamos mayor certeza de los datos que estamos colocando en el presupuesto. Nosotros, en términos de mediciones y siendo un complemento de lo anterior, en términos de métodos, nosotros creemos que existen tres métodos para medir un proyecto. Esto es en general, donde los dos primeros podrían ser de un modelo BIM. Directos le llamamos aquella información que es directamente sacada del modelo y que se homologa a una unidad del BOQ o de la lista de partidas. Esto es directo, como por ejemplo sacar el volumen de un muro y pasa directamente al volumen en metros cúbicos de los muros de una partida. Sin embargo, no todo puede pasar directo y hay otros datos que son a partir de la información paramétrica existente y por supuesto complementada con datos manuales ingresados por el usuario. Y esto hace que ahora esas mediciones sean calculadas, sean derivadas desde aquella información que existe, más como dije, la que se ingresa manualmente, y se pueden obtener, por ejemplo, ahora el encofrado. Y existe una tercera posibilidad que no tiene que ver ni con la primera ni con la segunda, simplemente que no tiene relación con los parámetros del modelo y es información totalmente externa al modelo y, por ejemplo, aquí un relleno lateral que no tiene que ver con ningún parámetro. Como resumen de lo que hemos visto que algunos modelos y los ejemplos que tenemos los cuatro, que sin parámetros, inconsistente, los parámetros cambiados y el último que tiene un error geométrico, aparece aquí la posibilidad donde yo puedo revisar, validar y corregir. Lo que sí, que en la primera, me voy a quedar en ese, es que los datos no los tiene, por lo tanto, como los datos no vienen, desde el punto de vista geométrico, digamos, no vienen, no se pasan por alto la revisión y la validación, porque no hay nada que revisar ni validar, sino que pasan directamente, como dice nuestro esquema sugerido, que pasan directamente a una corrección. Sin embargo, en la última, por ejemplo, donde presenta un error, en la última podemos ver que sí pasa los datos a revisión, sí pasa para validación y también para generar una corrección. Ahora, los datos paramétricos son inmensos. Las posibilidades que nosotros hemos detectado son muchísimas. Ahora se justifica el estándar para asociarlo al uso número 2, a la estimación de cantidades y costos, donde por supuesto que los parámetros deberían ser homologados, como la matriz de información de Plan BIM lo sugiere. Sin embargo, vienen con tantas posibilidades, yo diría que infinitas, imposibles de contar, yo digo como estrellas en el cielo o arenas en el mar, que lo que hay que hacer es tratar de abarcar lo más posible, y por eso nosotros tuvimos que hacer unos protocolos, porque el largo se llama longitud o se llama de múltiples formas y que tiene un preset, un origen distinto, y esto hace que sea imposible de unificar, o muy difícil al menos, y por eso los protocolos. Entonces ahora vamos a los protocolos, donde aquí vamos a hacer protocolos de objetos con valores geométricos. Vamos a ver qué tenemos. Entonces tenemos un protocolo para evaluar el largo. Aquí nosotros hacemos una revisión del largo, si los objetos tienen o no el largo considerado en cualquiera de sus formas
en el elemento. Hay que aclarar que nuestros protocolos son dinámicos, se van retroalimentando a medida que van llegando nuevos modelos IFC con distintas formas, pero ya tenemos, digamos, una base de datos importante para generar nuestros filtros que nos permiten identificar estos datos geométricos. También tenemos la anchura o espesor. Siempre digo que aquí no siempre lo que parece largo lo es, no siempre lo que parece el ancho o el alto. Así que a veces uno o los parámetros nos vienen de donde uno cree que están y el BIM y el IFC funciona así. ¿Eh? Por eso que hay que tener un protocolo. La altura también y el peso. Hago la aclaración que el peso, tenemos aquí, hemos colocado dos posibilidades, donde el peso puede venir la masa, pero también podría venir el peso, el peso, digamos, gravitacional, que corresponde a la masa por esta constante de gravitación que es aproximadamente 10 y que tiene otra unidad, pero en el modelo simplemente dice peso. Entonces eso también hay que evaluarlo. El perímetro, que no siempre viene, no siempre se ocupa, pero para algunos elementos o para algunos objetos sí es relevante, por ejemplo la losa, debe venir, o por lo menos nosotros chequeamos el perímetro. Lo mismo con la superficie, eh, es muy importante que venga la superficie, pero aquí dice gross side area, o sea, puede venir neta, gruesa y área, superficie, eh, y múltiples posibilidades. Tenemos que evaluar cuál superficie viene, qué tipo y si nos sirve realmente. Puede venir una superficie gruesa que considera, por ejemplo, los vanos, y puede venir una neta que descuenta los vanos o las pasadas. Entonces necesitamos saber cuál es la que nos conviene para hacer nuestra medición. El volumen igualmente, también tenemos protocolos para identificarlo. También tenemos un protocolo para identificar, como dice la figura y lo complementa, y tenemos protocolos para identificar si la entidad corresponde o no y poder hacer una estimación rápida, una revisión rápida de congestión visual, si hay algún cruce de datos o datos que no existen en términos de las entidades. Y esto, en términos de las clases de Presto, como lo clasifica el exporte a través de COS IFC según la clase, podría generar que la información se va en otra dirección y después habría que identificarlo y corregirlo manualmente en Presto. Aquí tenemos algunos protocolos de revisión sin valores. Aquí detectamos aquella información que no tiene valores, por ejemplo, que no tiene el volumen. Lo tenemos en color rojo. También detectamos aquellos que no tienen superficie y también aquellos que no tienen largo y así otros. Recuerdo que este es un resumen de nuestros protocolos para revisión de la información de modelos IFC. Entonces, aquí ahora vienen protocolos de validación. Nosotros aquí podemos complementar, calcular y revisar si la información que viene como parámetro en el modelo corresponde a la magnitud, corresponde a la dimensión que nosotros estamos evaluando. Yo sugiero, en términos de incidencia, de la importancia de los proyectos, yo sugiero siempre hacer alguna revisión aleatoria y de aquellas que ustedes consideren que son más importantes. Más importante en términos de costo, más importante en términos de cantidad. Hay distintos parámetros para evaluar qué es lo que es importante, pero siempre uno debería tener un protocolo al menos de revisión y validación de la información. Aquí lo tenemos para superficie y aquí lo tenemos para volumen. Para chequear si la información que viene en el parámetro volumen de un objeto en IFC corresponde o no a lo que es su medida, en este caso volumen neto. Aunque ahí dice el ejemplo gross volumen, pero nosotros estamos considerando, en este caso para nuestra medición, para el ejemplo, un volumen neto. Como resumen de nuestro protocolo, podemos detectar nuevamente estos cuatro tipos, donde está la información, con información cruzada, con errores, con inconsistencia, y esto hace que nosotros a veces tengamos que revisar, tengamos que validar, y en otros casos tengamos que corregir. Entonces, algunos ejemplos de revisión de protocolos. Veamos cómo nos va. Tenemos aquí un ejemplo donde la información de la entidad fundaciones viene cruzada. No todo está en fundaciones, hay elementos que están, objetos que están en otra entidad o en una entidad común, por ejemplo, y esto hace que la información se cruce y los datos se vayan hacia otros objetos
y después tengamos que hacer una recuperación de eso y un orden en Presto para poder reclasificar, reestructurar los datos y poder obtener las mediciones como corresponde. Aquí tenemos un protocolo de revisión de los muros, estamos revisando aquí las entidades, también para columnas y también para algunas vigas. Aquí estamos revisando los protocolos anteriores de dimensiones, donde está la longitud. No todos los elementos traen longitud, se ve que las losas no lo traen. Aquí también con el ancho, o la anchura, o el espesor, la altura, los perímetros. Como pueden ver, las losas vienen el perímetro en este caso. No así los muros, no así las vigas, no así los elementos estructurales metálicos. La profundidad, el volumen y el peso. Y aquí un ejemplo de un edificio ya más grande, de envergadura, de salud en Chile, donde aquí me identifica rápidamente los parámetros de volumen que trae y los que no trae. Pero nosotros hemos tenido la necesidad de aislar nuestros protocolos, donde ha sido necesario identificar aquellos objetos que no traen y aislarlo para poder visualizar y poder también decir que estos elementos no traen la información, por lo tanto pasan directamente a la corrección que hay que incorporar el parámetro que necesita para hacer la medición. Entonces, ejemplos con una solución propuesta. Veamos, nosotros aquí tenemos esa columna es puntual, la información en Presto me muestra que tiene valores geométricos, muestra que tiene bastante información, pero el largo de ese objeto o el alto, que no es lo mismo, pero para la columna sería algo parecido, largo y alto, puede venir en ambos, no aparece. Por lo tanto, tendríamos que ir a buscarlo y cargarlo debidamente en Presto para calcular, por ejemplo, los encofrados, ¿no? O algún revestimiento, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está agregado el 8.4 y podemos hacer los cálculos que corresponden. También, en el caso número 2, ese dato genera una inconsistencia porque tiene dos valores, digamos, que se podrían interpretar para el mismo elemento, separado por izquierda y derecha, pero nosotros necesitamos una medida y tiene mucha diferencia, como 2, voy a subir en metros cuadrados. Por lo tanto, también podemos hacer una revisión de esta información eh, y podemos detectar dónde están, a cuál pertenece ese elemento y, y aquí podemos ver que podemos hacer una corrección, una corrección a este muro y aquí aprovecho de decir la importancia que tiene el código y la entidad. Nosotros sabemos a qué propiedad corresponde y también sabemos el GID, que es el código 1 irrepetible en el modelo y que es un elemento que nosotros ocupamos bastante porque es como el número particular de un objeto y que es irrepetible. Y con esa lógica, nosotros hacemos un trabajo de corrección que lo voy a mostrar a continuación. Ahora, no sé, eh, desde el punto de vista de este caso 4, donde viene con errores, aquí se genera un problema, porque los datos no están. Es un modelo pequeño que tenemos ahí de ejemplo, y los datos de superficie y de volumen no vienen. Entonces, ¿qué podemos hacer? A pesar de que aquí aparecen los datos de volumen, pero, pero son inconsistentes. Es imposible que mida 107.000 metros cuadrados ese muro y que tenga el volumen de 34.849 metros cúbicos. No es posible. Por lo tanto, viene, en este caso la información paramétrica existe, pero está errada. Y nosotros tenemos que primero validar, revisar, validar y ahora tenemos que corregir y eso es lo que vamos a mostrar a continuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una revisión. Vamos a tomar esta información y vamos a validar si ese dato corresponde o no al muro y lo comparamos con la información paramétrica que aparece aquí. Esto lo podemos hacer en distintas herramientas. Aquí nosotros hemos propuesto una.
que sirve de complemento para ir chequeando la información que vamos a ir cargando a Presto. Ahora, esta información nosotros la exportamos a Excel. Eso es lo que hacemos. Y la exportamos con el volumen neto y también incorporamos, aquí está el volumen, y también incorporamos el GIT. Como aquí sale, aquí está el GIT, que aprovecho a decir que este GIT es el mismo que está en la exportación a través de COS IFC, pero en Presto se llama GIT Element, porque el GIT que trae Presto es el mismo también, pero aparece en corchete y eso no nos sirve porque el corchete molesta en los extremos. Así que usamos GIT Element. Esto hace que aquí aparezca el volumen neto de todos los elementos que nosotros hemos exportado y lo tenemos en Excel. De esta forma, en Presto, con una solución muy rápida, podemos también sacar la información de Presto con el código que corresponde, aquí está el Git Element, y podemos relacionar el volumen y cargarlo a Presto de forma automática. Este proceso para cargar la información de los volúmenes es prácticamente automática. Yo cuando hice esto en la mañana seguramente fue no creo, un minuto y medio en cargar, en hacer todo este proceso. Yo creo que un minuto. Y esto permite ahora, con esta mirada que nosotros estamos proponiendo de distintos métodos para hacer las mediciones desde un modelo BIM, aquí aparece la segunda opción, que es la opción, digamos, de medición calculada, que, por ejemplo, el volumen se toma con una fórmula directamente del volumen, aquí. Sin embargo, pero si nosotros quisiéramos, como en este caso, calcular la superficie, en este caso he calculado la superficie de una cara, también podría ser el encofrado que tiene dos caras, hay que multiplicarlo por dos, pero aquí lo que hicimos, tomamos el volumen neto, lo dividimos por el espesor que lo tenemos, también lo podríamos ir a buscar, y em, ahí vamos a obtener la dimensión de una cara, que aquí está la superficie. Por lo tanto, sin que existan los parámetros, nosotros de igual forma fuimos capaces de calcular el volumen y la superficie de un muro sin que estos parámetros existan y lo pudimos han sido complementados en Presto, y lo más interesante es que toda esta información está vinculada a través de OpenIFC, está conectada a Presto. Entonces, aquí, para responder a algunas consultas, ¿se puede medir el modelo? Sí, se puede medir. Sí, por medio, como digo, de algunas aplicaciones complementarias, existen muchas, eh, se puede medir el modelo y se pueden complementar los parámetros geométricos. Aprovecho de comentar que, que hay datos que no son todos, digamos, todos geométricos. Hay datos que son paramétricos como de organización, ya sea la entidad, el nivel y otros más que son como por sectores, por recinto, por piso, por habitación. Y eso también es posible agregarlo en Presto. De hecho, nosotros hacemos una revisión del modelo y vamos incorporando parámetros en Presto que también vamos revisando y también vamos agregando para que se comporte, se estructure según lo que nosotros queramos y principalmente, como dije al principio, según el requerimiento que tenga el cliente. Porque, por ejemplo, el cliente de un edificio 20 pisos me pide el volumen de los 4 primeros en un ítem y de el número 5 al 20 me lo pide en otro ítem. Y yo tengo que entregarlo como él me lo pide. En el caso de mercado público para Chile, si no cumplo esa condición, me dejan fuera de base y ni siquiera me abren la oferta. Por lo tanto, debo ser riguroso en direccionar los parámetros para obtener las mediciones según lo que el cliente me pide para presentar la oferta de manera formal y según las exigencias que exige en las bases. De esa forma, puedo participar y tener posibilidad, por supuesto, de ser adjudicado. Ahora, ¿se pueden detectar los parámetros? Por supuesto que sí, ya hemos visto que existen múltiples formas, principalmente a través de protocolos que son los que hemos desarrollado en COSTE SP. Y también se pueden corregir, por supuesto. Siempre va a haber una opción. Hay unas más rápidas, otras más lentas, unas más manuales, unas más automáticas, pero siempre va a existir la posibilidad de medir un modelo IFC. Nosotros somos defensores de un modelo IFC. Fíjense que si ustedes reciben un plano PDF o un plano papel impreso, si las cotas no vienen así explícitas, dibujadas, digamos,
Si no vienen, usted igual lo puede medir, que lo que hará tomar alguna referencia, tomará para el papel un escalímetro, o se hará un escalímetro, o lo medirá con una regla normal, y usted hará una transformación de una escala según alguna proporción que usted irá a definir. Por lo tanto, no tiene que venir toda la información. No se me ocurriría a mí devolver un plano PDF porque no vienen las cotas. Se puede hacer de igual forma. Y entonces el IFC, por supuesto que se puede medir siguiendo la misma lógica del PDF. Por supuesto, si no vienen los parámetros, no es condición para devolverlo y decir que no se puede. Por el contrario, hay que buscar la forma de cómo incorporar estos parámetros y poder desarrollar las mediciones, el presupuesto y entregar una oferta, como dije, en una licitación. Como conclusión, aquí nosotros esta conclusión la armamos, tiene mucho escrito, pero no lo voy a leer, pero sí tengo que decir que está en relación en general a los problemas que uno va teniendo. A si están los parámetros, si los parámetros tienen errores, si los parámetros están cruzados, si tiene problemas geométricos, si tiene problemas de información complementaria como localización, por ejemplo, o alguna propiedad en particular. Esa información siempre se va a poder estimar, se va a poder agregar, se va a poder complementar. Y si no se puede, igual uno tiene que entregar la oferta, bueno, levantar el riesgo, aumentar las contingencias, verá cómo entrega finalmente su oferta, siempre y cuando esté, digamos, en un rango que sea un negocio para la empresa, y de esa forma, digamos, está condicionado porque la empresa lo requiere para participar en una licitación y adjudicarse proyectos. De esa forma la empresa vende y subsiste. Así que es relevante solucionar estos problemas y no quedarse en que si el parámetro está o no está para ver si participo en una licitación. Por el contrario, hay que solucionarlo. Y por eso existen nuestros protocolos. Por eso hemos llegado a eso, digamos, a proponer protocolos de revisión, validación y corrección. Ahora, como reflexión final, nosotros tenemos que decir que en términos generales, en una licitación nunca hay tiempo. Siempre el tiempo es muy acotado. Siempre estamos contra el tiempo. Entonces, también, bajo la misma lógica, no tenemos tiempo para, para desarrollar la oferta. No, no tenemos un tiempo holgado para hacer las mediciones. Siempre estamos corriendo con las cotizaciones, con los precios unitarios, con reuniones, con proveedores, etcétera, haciendo análisis. Entonces las ubicaciones, las mediciones, los metrados, los cómputos, debemos siempre hacerlo de manera muy rápida. Por eso que es tan importante eh, aplicar esta lógica de que si el modelo no tiene los parámetros hay que buscar la forma y no devolverlo al mandante, que sería una vuelta de meses y yo creo que a veces imposible, porque el mandante simplemente no lo va a hacer, eh, sin saber ni siquiera quién es. Ahora, en términos generales, tengo que decir que los presupuestos siempre requieren mucha información y este requerimiento, digamos, va mucho más allá de lo que puede aportar el modelo. El modelo no tiene la información para cubrir completamente estas necesidades. Requiero más información. Ahora, aquí dos reflexiones finales importantes. Es que siempre hay que entender que el, el proyecto nunca se encuentra terminado en la etapa de licitación. Siempre nosotros vamos a encontrar un modelo que tiene inconsistencia y que tiene cosas que no se entienden. Siempre. Y también los proyectos, todos, y esto no tiene que ver con el BIM, estamos hablando del PDF, de AutoCAD, de Istram, de Civil 3D, del que sea, siempre los proyectos van a tener inconsistencias y errores. Y nosotros tenemos que tener protocolos para detectar y corregir estos problemas. Ahora, por eso que es tan importante tener un protocolo ordenado, estructurado, sistematizado en una empresa para poder detectar estos problemas. Casi finalizando, andamos muy bien en la hora. Aquí aparece también un complemento a la reflexión donde hemos colocado un gráfico en estos mismos 4 casos, donde están sin parámetros, inconsistencia, la entidad, en este caso una propiedad está cambiada, y el último que tiene un error geométrico, donde colocamos la herramienta que estamos ocupando, en este caso BIM Vision, perdón, BIM Collapse Zoom, donde
con esta herramienta nosotros revisamos a través de protocolos preestablecidos, según los parámetros que tiene el modelo o que no tiene, para detectar esos problemas. Y luego, con BIM Vision, hacemos una revisión de la información que tiene algunos problemas. Ahora, también hacemos una corrección. Cuando no tiene los parámetros, usamos BIM Vision y Presto, y en todos los otros casos, la corrección está dada en Presto. Obviamente con la información que hemos, en el caso del error, como pusimos el ejemplo, sacámoslo con BIM Vision, hicimos la medición de los parámetros que nos faltaban y la agregamos a Presto, y en Presto generamos la corrección según la unidad, según el requerimiento, según la forma de presentar esta medición en la unidad que corresponde. De aquí un complemento también, una segunda derivada de la imagen inicial que tenía esta presentación, donde ahora aparece una especie de ciclo a partir de estos tres componentes iniciales que era la tecnología con Presto, el formato sí, de entrega de información con el IFC y los protocolos desarrollados por Coste, ahora se complementan con el análisis, la revisión, la validación y la corrección, a partir, por supuesto, de la extracción de información desde el modelo, con una información totalmente integrada, que hace que a través de COS IFC y Open IFC de Presto se pueda ahora conformar lo que nosotros llamamos el BIM 5D. Porque el BIM 5D, si ustedes se dan cuenta, hemos hablado de protocolos, de procesos, de estructuras, de sistemas, pero en rigor no hemos hablado nunca de dinero, de valores, de plata, digamos. Nunca. Entonces, en general, se asocia mucho al BIM 5D con dinero, pero nosotros creemos que es información asociada al uso número 2 y principalmente al proyecto en términos de analizar las mediciones y el costo de un proyecto, pero con los datos de origen, no con los datos de salida que es solamente dinero. ¿Sí? Muy importante. Así que en términos generales, con esta mirada integradora y con el uso de Presto y aprovechando absolutamente sus ventajas con esta modalidad de conectarse a modelos IFC, con el complemento de los desarrollos y la investigación que hemos tenido en Coste CPA, le agradezco su presencia, le agradezco su interés, espero les haya gustado, así que muchas gracias.